Y recuerde que este espacio es para aquellos que están interesados en seguir conociendo y comprendiendo las doctrinas que Dios ha establecido en la Escritura. Este martes vamos a tener nuestra reunión virtual, escuche bien, va a ser virtual, no nos vamos a reunir acá y les estaremos enviando el link a las personas que están haciendo ya este estudio. Pero mañana lunes tenemos nuestra reunión de hombres. Todos los hombres de esta iglesia local son cordialmente invitados a esta reunión. Nos encontraremos acá y vamos a estar estudiando el libro Mandato Masculino. Si algún hombre quiere adquirir el libro, por favor al final nos lo hace saber que esta semana estaremos encargando el libro de estudio. Ahorita al final con mucho gusto les daremos toda la información. Entonces mañana 7 p.m. igual les enviaremos toda la información al chat de la iglesia. Y no olviden, el próximo domingo a las 2 de la tarde vamos a tener un espacio de comunión con la iglesia. Toda la información también se les enviará en detalle. No siendo más, vamos a orar por favor por la palabra. Vamos a orar por este momento de instrucción para que el Señor prepare nuestro corazón. Señor, quiero darte gracias porque tu palabra es el alimento más importante para que nuestra fe crezca para salvación y para santificación. Hoy queremos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, pues no queremos ser solo oidores de tu palabra, sino ser hacedores de tu palabra. Hoy nos unimos para pedirte que las verdades que hoy estudiaremos traspasen todo nuestro ser y que regresemos a casa ávidos por poner por obra lo que nos enseñas. Te pedimos que nos ayudes, Dios, a confiar en tu soberanía, en tu poder sobre todos los reinos y sobre todas las cosas. Pero también guárdanos del orgullo y que cuando tu palabra nos guíe, nos instruya, seamos prontos para tomar las advertencias y poder ser librados de la disciplina tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos por favor en sus Biblias a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra.
Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea puesta su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en quien había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres. Oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejarías en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Con hierba del campo apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus inequidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor,
El reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Hasta el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Señor, gracias por tu palabra. Pues si nos fuésemos ya a casa, ya hemos oído lo que necesitamos de parte tuya para entender tu soberanía sobre todas las cosas, pero también las consecuencias de un corazón soberbio. Pero para mayor esperanza, como tú perdonas y restauras a todo corazón soberbio que se humilla ante ti. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es una de esas porciones de la Escritura que predicar no es sencillo porque es tan claro, es tan preciso que ¿qué podríamos decir? Sino simplemente dígase y cúmplase conforme a lo que allí está escrito. Pero es necesario que reflexionemos sobre qué es lo que el autor divino quiso comunicar a su audiencia y poder entender lo que esto implica hoy para nosotros. Permítame recordarles una situación que es muy conocida para muchos. El título de nuestra enseñanza es La soberanía que ningún trono puede resistir. Escuche muy bien. La soberanía que ningún trono puede resistir. En abril de 1912, el majestuoso Titanic cruzaba el Atlántico como la mayor obra de ingeniería naval jamás construida. Era el orgullo de la civilización moderna, lujo incomparable, tecnología avanzada y una reputación que repasaba casi que la invencibilidad humana. Muchos llamaron a esta obra de arte una obra imposible de destruir. Un barco insumergible fue el adjetivo que muchos le dieron. Este barco zarpó con más de 2,000 personas a bordo, entre ellos millonarios, emigrantes y tripulación. La noche del 14 de abril, ignorando repetidas advertencias de hielo, el barco avanzaba a gran velocidad por aguas peligrosas. Cuenta la historia que a las 11:40 de la noche chocó contra un iceberg. El insumergible comenzó a sumergirse. En menos de 3 horas, el orgullo humano quedó sepultado bajo el océano.
y más de 1500 vidas se perdieron en la oscuridad helada. Hubo una famosa frase que, aunque no hay una documentación fiable, expresa en síntesis lo que creían quienes construyeron esta obra moderna. Ni Dios mismo podrá hundir este barco. No hay cómo demostrar si esta frase fue dicha o no, pero las pautas publicitarias de aquella época sí estaban acompañadas de un adjetivo que permanece hasta hoy: el insumergible. Hermanos, el corazón del hombre es muy dado a envanecerse con facilidad y a creerse invencible. Grandes tiranos, dictadores en la historia así lo han corroborado. Nadie podrá vencerme, nadie podrá quitarme de mi posición de autoridad. Soy invencible, soy indestructible. Y la historia nos ha mostrado que más se han demorado en decir tales cosas que en tener que demostrar y corroborar con dolor propio que Dios gobierna sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias, y que el hombre es frágil. El hombre no es invencible. Este capítulo tiene dos cosas importantes, pero déjeme clarificar que el énfasis de esta historia no es un tratado en contra de la soberbia. No. Este tema es importante, pero el tema principal de este capítulo es llevar a que las personas reconozcan que el Dios Altísimo domina sobre todo hombre y sobre todo gobierno. No hay ninguna autoridad que esté por encima de Dios y fuera de los propósitos de Dios. Recuerden la situación del pueblo que está recibiendo este libro. Está bajo opresión. Está siendo herido y lastimado por la severidad de un pueblo enemigo. Y Dios quiere recordarle a su pueblo a través de esta historia que sin importar cuán tirano sea un gobernante, cuán poderoso sea un gobernante, cuán elevada sea su majestad, todos los reyes están bajo el señorío de Dios. Y Dios hace con ellos como quiere, y Él da el reino a quien quiere. Y esta idea principal es supremamente importante para nosotros hoy. Porque como iglesia necesitamos entender que sin importar la tiranía de nuestros gobiernos, la perversidad de nuestros gobiernos, ninguno de ellos está por encima de Dios. Y Dios gobierna poderosamente sobre ellos. Pero en segunda medida, este capítulo quiere mostrarnos los terribles efectos de un corazón soberbio, de un corazón que menosprecia la soberanía de Dios y se atribuye algo que solo le pertenece a Dios. Pues la gloria y la victoria y la majestad pertenecen a Dios. Él la comparte con quien quiere, pero Él no comparte su gloria con nadie. Él da de su poder a los hombres, Él da de sus riquezas a los hombres, pero la gloria pertenece solo a Él. Vamos a ver este capítulo entonces en tres secciones. La primera, una bendición y alabanza al Altísimo. Van a observar que Nabucodonosor es quien está relatando el capítulo. Es un testimonio que él da a todas las naciones. ¿Nota usted? Tenemos un capítulo escrito por un hombre que claramente para ese momento no había sido traído a vida espiritual, pero termina siendo usado por Dios para relatar una de las historias más llamativas e impresionantes de la Biblia. Un Dios soberano y un rey orgulloso completamente humillado. Del 4 al 33 es la narrativa central del capítulo. Vemos un sueño,
su interpretación y su cumplimiento. Y del 34 al 37, confesión de fe y exaltación de Dios. Veamos entonces el testimonio del rey y ese sueño que lo espantó. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y hace la declaración que ya mencionamos. El rey, con el poder y la autoridad que le caracteriza, y como lo ha hecho en los capítulos anteriores, ordena que todos los pueblos y todas las naciones escuchen lo que está por pronunciar en todo este escrito. Y esto nos muestra el poder y la grandeza que tenía Nabucodonosor para el momento en que este texto fue escrito. Realmente era el imperio más importante de su momento. Todos estaban bajo su señorío, bajo su poder y bajo su autoridad. Pero Dios ya le había mostrado de diversas formas que ese poder, que ese señorío, que esa grandeza no era el resultado de sus estudios en las mejores universidades de Babilonia. No era el resultado de su fuerza y valentía para vencer los ejércitos enemigos. La única razón por la que él tenía ese brillo, esa grandeza y ese poder es porque a Dios le había placido dárselo para cumplir un propósito mayor. ¿Qué hace entonces en este momento? Proclama la supremacía del Dios de Israel, pero va a mostrar que a él le tomó tiempo comprender esto que está enseñando. Cuenta el texto que él estaba tranquilo, caminando en su casa. En su hermoso palacio, cuentan los escritos, que es una de las obras de ingeniería más preciosas de todos los tiempos, tal vez contemplando sus jardines babilónicos, una de las obras más hermosas que el ojo humano ha podido contemplar. Está contemplando todos los reinos que están bajo su dominio, bajo su autoridad. Y en ese momento es turbado con un sueño. Vuelve el rey a convocar a todo su séquito de consejeros, y es extraño porque él mismo ya había enseñado que ellos no atinaban a nada, que el único que interpretaba correctamente los sueños era Daniel, y no porque Daniel fuera un hombre excepcional, sino porque la mano de Dios estaba sobre él para tal propósito. Y les narra el sueño, les muestra las características de lo que él está viendo, y su alma se inquieta en gran medida. Luego en el versículo 19, Daniel interpreta el sueño. Pero miren lo que sucedió esta vez con Daniel. Daniel queda atónito. También queda turbado por el sueño que acaba de tener. Su corazón está inquieto y por fin habla al rey. Después de un silencio prolongado, note usted la escena. El rey Daniel habla y Daniel, paralizado, pálido, mirando al rey, 1 hora. Los dos estaban, ¿y esto entonces qué quiere decir? ¿Y qué hace Daniel? Señor, esto es terrible. Ruego que el sueño sea para tus enemigos, porque la interpretación es terrible. Ruego sea para los que te quieren hacer mal. Es inevitable ignorar lo que hay entre líneas. Daniel, para este momento muy seguramente, había tenido un trato cercano con el rey que le había permitido corroborar la forma en la que Dios había tratado también su corazón, aunque por las expresiones que hay en el capítulo, para ese momento parecía que su relación con Dios era igual a cualquier otro Dios. Sabía que existía, lo reconocía, pero tenía también la capacidad de seguir hablando de otros dioses. Pero había el suficiente afecto de parte de Daniel para no querer ver sufrir de esa forma al rey. Y viene entonces la interpretación. ¿Y qué anuncia esta interpretación?
Viene caída si no te arrepientes, si no reconoces tu maldad, si no redimes tu pecado, si olvidas que es el Dios Altísimo el que gobierna sobre todas las cosas, si olvidas que es Él quien te ha dado el poder y la autoridad y te atribuyes esa grandeza como si fuera propia, por favor, Rey, escucha bien. No vayas a hacer esto, porque si te llenas de soberbia, si te atribuyes la gloria del reino como un mérito propio, vendrá humillación severa para ti. Dios está dando este sueño para advertirle al rey. Soberanía de Dios y responsabilidad humana. Dios había decretado lo que pasaría, pero estaba llamando al rey a que fuera responsable en obedecer a Dios y librarse de la humillación advertida. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios supremamente bueno y misericordioso. Es difícil rastrear una caída en nuestra vida que no haya sido advertida por Dios antes. Es difícil rastrear las consecuencias de la desobediencia en nuestra vida sin una advertencia previa en la que Dios dijo: no hagas eso. Por favor, apártate del pecado. Si te alejas, evitarás sufrimiento. Pero si sigues por ese camino, vendrá la caída. Dios es un Dios que no se complace en nuestro sufrimiento. Dios ama, es compasivo y misericordioso. Por eso quiere mantenernos lejos de pecar. Pero como su naturaleza es santa y su naturaleza también es justa, cuando damos lugar a la desobediencia, es necesario administrar la justicia y la corrección, porque el padre que ama a sus hijos los disciplina. Y Dios se relaciona con su pueblo como un padre que ama a sus hijos. Así que este sueño se convierte en una advertencia amorosa de un Dios soberano sobre un rey. No olvides que todo lo que tienes es por mí. No olvides que tu grandeza y poder yo te lo di. Y no te atribuyas la gloria de algo que me pertenece. Al ver entonces la interpretación del sueño, Daniel le dice: el rey eres tú, este es el castigo que va a venir, por favor, acá hay una forma de librarte. Y Daniel pasa a darle un consejo. Pone otra vez en riesgo su vida y le dice al rey: rey, hay una posibilidad de que esto no llegue. ¿Qué tienes que hacer? Redime tus pecados. Que las justicias rediman tu pecado, te liberen de tu pecado. Apártate del pecado. Haz bien a los oprimidos. Daniel conocía muy bien la severidad con la que Nabucodonosor trataba a aquellos que estaban bajo su poder. ¿Lo recuerdan? Tenía por hábito aquel que no hacía lo que él quería, tirarlo al horno caliente. Este no me gusta como me habló, mátenlo. Ese era el proceder del rey. Y Daniel le está diciendo: rey, apártate del pecado. Escoge el camino de la justicia y no sigas oprimiendo a las personas. Apártate de esa opresión. Empieza a mostrar misericordia. O sea, el arrepentimiento genuino es la única forma real de ser librados de la disciplina o de la justa ira que una persona merece. Daniel le está diciendo: la sentencia está dada,
Pero si vienes con un corazón humilde y te arrepientes, te apartas de tu pecado y muestras misericordia, podrás gozar de tranquilidad. Thomas Watson dice sobre esto: el orgullo siempre está buscando quitarle a Dios la gloria que se merece y atribuírsela a sí mismo. El orgullo es una embriaguez espiritual. Vuela como el vino hasta el cerebro y lo intoxica. Es idolatría. Un hombre orgulloso es un adorador de sí mismo. Y esto es lo que está mostrando el texto sobre Nabucodonosor. Como todas las cosas que él estaba haciendo, lo estaba haciendo para atribuirse una gloria que no le pertenecía. ¿Y qué esperaría uno ante esta advertencia? Que el rey hubiera hecho lo que se le dijo. ¿Qué es lo que esperamos cada vez que aconsejamos a una persona y le decimos, por favor, aléjate de ese camino que vas rumbo a tu destrucción? Hijo mío, por favor, no hagas eso, porque si lo haces te irá mal. Y nosotros cada vez que recibimos un consejo inmediatamente decimos amén, sí Señor, ya mismo me alejo del mal. ¿Ese es nuestro proceder? ¿O esto es solo un mal de Nabucodonosor? Somos expertos en seguir avanzando por el camino del cual Dios nos dice, aléjate. Y eso se llama soberbia. Eso se llama arrogancia. ¿Y qué sucede? 12 meses parece que le duró su obediencia. Porque después de esos 12 meses, en lugar de arrepentirse, en lugar de recordar la advertencia, pecó. Hermanos, el orgullo tiene memoria selectiva. Escoge recordar lo que le conviene. Observe los pronombres de la expresión de Nabucodonosor. Yo, mi. En el momento de máxima autosuficiencia, cuando el rey contemplaba sus jardines colgantes y sus murallas impenetrables, pronunció las palabras más peligrosas que un humano puede decir. Recordemos la escena. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado dentro de los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mis hermanos, en este tiempo le llamarían terian. No era un terian. Es un trastorno llamado licantropía. Se percibía animal, actuó como animal porque perdió su capacidad de razonar. Que un hombre se perciba como animal no es el libre desarrollo de la personalidad, es la completa alteración de la misma. ¿Y qué pasó con este hombre? Entró en este estado fruto de la disciplina de Dios sobre él. Hermanos, ¿saben qué nos muestra esto? Que ese Dios soberano que gobierna sobre los reyes, sobre los reinos y sobre los imperios, también es un Dios diligente en tratar y humillar el corazón soberbio. Cuando nuestro corazón empieza a creer que los privilegios, los beneficios, la majestad, el éxito, la salud que Dios nos concede en algo es fruto nuestro, Él será rápido en tratarlo. Eso es sino decir, la salud que tengo es gracias a mis cuidados.
para que rápidamente se dé cuenta que la salud que usted tenía era un regalo de Dios y no el fruto de su ejercicio. Es que esta empresa la construí con mi esfuerzo y sabiduría para que rapidito se dé cuenta que Dios disipa todo de un solo soplo. Es sino que usted empiece a hacer gala de ese matrimonio tan espectacular que usted ha construido, esos hijos que usted educó, esta esposa que usted formó, este marido que usted tiene, para que rápidamente las circunstancias le muestren por la soberanía de Dios que si tenemos un hogar virtuoso, que si tenemos hijos virtuosos, que si tenemos una empresa exitosa, es por su gracia y por su bondad, no por nuestros méritos y por nuestras capacidades. Cuidado con atribuirnos a nosotros cosas que le pertenecen a Dios. Si estás teniendo éxito en algo, toda la gloria sea a Dios, que a pesar de mí me ha dado la empresa que tengo. Si tienes hijos que la sociedad está viendo con admiración, cuidado de decir que fuiste tú. Lo único que deberías decir es la gracia de Dios en ellos a pesar de mi pecado. Si tienes un matrimonio medianamente virtuoso que a los ojos de las personas parece ser digno de imitar, por favor, nunca te atrevas a decir que es gracias a ti. Es solo la gracia de Dios obrando a pesar de nosotros. Así que esta situación no muestra el actuar caprichoso de Dios. No, lo que está mostrando es la diligencia de Dios para disciplinar a un corazón soberbio. El que se creía grande, aquel que era admirado por todos los hombres, ahora está en el estado de una bestia. El orgullo nubla la razón. El orgullo nos vuelve ciegos y nos hace pensar que somos algo que en realidad no somos, y nos hace pensar que merecemos cosas que en realidad no merecemos. El orgullo es el que nos hace cuestionar a Dios y demandarle cosas. ¿Por qué a mí? Eso no es humildad, es arrogancia. Yo no merecía que me pasara esto. Eso no es humildad, es arrogancia. Y si no somos pronto para arrepentirnos de nuestra soberbia, Dios sí es pronto para cumplir lo que enseña. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para venir en humildad a Cristo? ¿En serio quieres más bien venir por humillación de la mano soberana de Dios en lugar de venir con un corazón dócil a Él para que te perdone? ¿Cuántas veces Dios te ha estado repitiendo lo mismo? Ven, apártate de tu pecado, apártate de tu maldad, vuélvete a mí. Y sigues dilatando el llamado de Dios. Nabucodonosor dilató el asunto 1 año. ¿Tú cuántos años llevas dilatándolo? ¿Cuántos meses llevas dilatándolo? ¿Cuántos días llevas dilatándolo? Por favor, sé pronto para atender la solicitud que Dios te hace de que vengas a Él en arrepentimiento. Si el tiempo, dijo John Flowell, es un anillo de oro, entonces la oportunidad es el diamante precioso que le da tanto su valor como su gloria. El tiempo estaba delante, la oportunidad fue dada, pero ¿qué hizo Nabucodonosor? La despreció. Despreció la oportunidad de Dios. Tal vez hoy Dios te está diciendo mediante este texto, el hacha está puesta. Hoy te digo, arrepiéntete. Sé pronto, porque Dios es misericordioso para ofrecer misericordias, pero es justo para administrar el castigo y la disciplina, porque Él también es fiel a su carácter. Él es tanto amor como justicia, tanta bondad como fuego consumidor. No sigas retrasando
lo que Dios ya te ha pedido. ¿Y qué sucede? ¿Cómo ser librado de este panorama? ¿Existe una posibilidad para este arrogante hombre que se atribuyó la gloria de Dios como propia? ¿Hay esperanza para aquel que ha sido humillado por la soberana mano de Dios? ¿Hay oportunidad para aquel que fue advertido de los peligros de no apartarse del pecado y aún así permaneció en él? Este capítulo nos dice sí. Sí, hay esperanza para ese Pedro que negó 3 veces a Jesús y fue restaurado. Sí, hay esperanza para ese Juan Marcos que habiendo puesto la mano en el arado retrocedió. Sí, hay esperanza para todo aquel que siendo advertido por Dios como David, termina envuelto en cosas abominables a los ojos de Dios. Sí, hay esperanza para el soberbio que ha caído en un momento de dificultad, llámese disciplina porque es hijo de Dios o llámese castigo porque es enemigo de Dios. Hay oportunidad. ¿Cuál? Reconocer que Dios es soberano y que nosotros no somos nada. Reconocer que si algo lo tenemos es por Él y no por mérito propio. ¿Qué es lo primero que hace este hombre? Dice que alzó sus ojos después de estar viviendo como un animal, después de estar haciendo cosas sin sentido. Hermanos, el orgullo lleva al corazón de un hombre a hacer cosas absurdas. El orgullo llevó a un hombre a destruir un matrimonio que había estado unido toda la vida. El orgullo llevó a un hombre a destruir en una sola decisión una gran empresa. El orgullo fue lo que hizo que Satanás se rebelara contra Dios. Pero esta persona, ¿cómo tomó esa decisión? Pero ¿cómo le hizo eso a su esposo? Pero ¿cómo le hizo eso a su esposa? Pero ¿cómo le hizo eso a su hijo? Hermanos, la Biblia nos muestra que nosotros podemos hacer las peores cosas cuando somos enceguecidos por el orgullo. ¿Cómo pudo Satanás, estando en una posición de privilegio, haberse rebelado contra Dios? ¿Cómo pudo olvidar que Él era criatura y no creador? ¿Cómo pudo intentar la cucaracha levantarse contra el Creador pensando que podría vencerlo? Diría uno, pero ¿qué ciego fue? El orgullo enceguece nuestra capacidad de actuar con acierto. Pero, ¿cuál entonces es la solución? Redimir nuestros pecados, le dijo Daniel. Hacer obras de misericordia. Alzar la mirada al cielo y reconocer quién es Dios. Y dice el texto que en ese momento que pasó, su razón le fue vuelta. Qué esperanzadora esta noticia. Porque después de ese penoso estado de ceguera, una vez levantó su mirada al cielo, Dios atendió su oración. Porque Dios no niega su misericordia a quien se la pide. No va a haber una falta tan terrible a la cual tú no puedas acercarte a Dios para decirle: Señor, perdóname. He pecado contra ti. El orgullo me ha cegado. Y he actuado de una forma que no tiene lógica, explicación ni justificación. Elevar la mirada al cielo es elevar la mirada al Dios. Esta vez él no dirigió su mirada a sus logros, a sus jardines, a la belleza de su palacio, a su inteligencia, a sus capacidades. Esta vez dirigió su mirada al Altísimo.
Porque es ahí donde tenemos que dirigir la mirada a Dios, al único que tiene el poder para perdonarnos y librarnos de nuestra arrogancia, librarnos de nuestra ceguera. Y es ahí cuando vuelve su razón y puede alabar y glorificar al que vive para siempre. Reconoce la eternidad de Dios, reconoce la soberanía de Dios. No es una disculpa genérica, sino un reconocimiento del Dios soberano, su fragilidad y su pequeñez ante la grandeza de Dios. Ahora su teología es ajustada y hace una expresión correcta. Los seres humanos somos como nada. Por favor, piensa en tu mayor logro. Es gracia de Dios. Piensa en tu mayor virtud. Es un regalo de Dios. No lo ganaste. Está ahí por gracia. Ok. Lo has pulido con los medios de gracia. En tu responsabilidad has desarrollado eso que Dios te ha dado. Pero si no fuese por su gracia, nada de eso hubiese dado fruto. En ese momento la razón fue devuelta, fue restaurada la belleza de su reino y tuvo una grandeza mayor que la que había tenido antes. Mis hermanos, Dios restaura un corazón humilde, pero Dios humilla con severidad a un corazón soberbio. El orgullo puede hacernos perder en un día lo que nos ha tomado toda una vida conseguir. Pero la humildad también tiene el poder para hacernos acceder de manera inmediata a la presencia amorosa de un Dios que no niega su misericordia a quien se la pide. Y ojo, esta es una de esas historias en las que Dios perdona la soberbia y restituye. Pero no necesariamente siempre será así. Puede que hayas perdido tu empresa por soberbio y Dios te perdone, pero no significa que vas a volver a tener empresa. La historia de la Escritura nos muestra muchos fueron restaurados, otros no, pero todos fueron perdonados si vinieron en fe y arrepentimiento, porque al final lo importante acá es ser redimido de nuestros pecados, es ser perdonados de nuestra falta y poder recuperar la razón para no ser más esclavos del orgullo y poder mirar a Dios como Rey soberano sobre todas las cosas. ¿Qué deberíamos entonces aprender de esta escena? Las proclamaciones que hace Nabucodonosor, alabando a Dios, glorificándolo como Rey del cielo, exaltando sus obras verdaderas, reconociendo que solo sus caminos son justos y que Él tiene el poder para humillar a los que andan con soberbia, ha ocasionado que muchos teólogos afirmen que pareciera que en este punto Nabucodonosor experimentó una conversión. No podemos atribuir con precisión si eso pasó o no pasó, pero sí podemos decir para este momento que esas son las palabras de alguien que ha entendido que solo Dios merece la gloria, que nosotros no somos nada en esta tierra y que todo lo que Dios ha determinado es justo. ¿Saben qué le está enseñando este capítulo a su audiencia? Le está diciendo a los que estaban bajo el poder de Babilonia: ustedes están bajo esa opresión por su desobediencia y por su pecado, pero yo estoy gobernando sobre ella. La gloria que ustedes un día tuvieron, la tuvieron por mí y la perdieron porque dejaron de darme la gloria que yo merecía. Lo mismo les estoy mostrando con Nabucodonosor. La gloria que él tiene, la tiene porque yo se la di, pero el día que dejó de dármela, yo se la quité. Así que le está diciendo que Él es soberano en sus momentos de gloria, para también en sus momentos de sufrimiento. Y hay una gran diferencia, y escúchame bien. Dios disciplina a sus hijos como padre que los ama,
Pero Dios castiga y muestra toda su ira a aquellos que no son sus hijos y se rebelan contra Él. La disciplina es para los hijos de Dios, la ira y el castigo para aquellos que no han creído en Jesús. ¿Qué nos muestra entonces este capítulo? Es necesario volvernos a Él, es necesario confiar en Él. Él es soberano, Él gobierna sobre todo. No tenemos por qué temer, debemos confiar en Él. Pero también nos está diciendo, cuidado con la soberbia. Cuidado con olvidar cuando yo les dé victoria, cuando yo les devuelva su gloria, cuando yo los vuelva a poner en una posición de privilegio, cuidado con olvidar que soy yo quien los puso ahí, porque el día que lo olviden, seré pronto para humillarlos. Porque Dios no convive con la soberbia. Pero Dios no deja a ninguno de sus hijos en ella. Por eso Dios es un padre que disciplina. ¿Qué podemos entonces aprender acá? No importa cuán alto sea el poder de los gobiernos actuales, el Dios de los cielos gobierna sobre todos ellos. Dictador, tirano, sea el que sea, Dios gobierna sobre ellos y hará con ellos como Él quiere para sus fines. Cuando los tiranos se proclamen como invencibles, rápidamente terminarán muertos o en la cárcel, quedando en evidencia que su poder era prestado y no era propio. Que el perverso actuar de los gobiernos jamás nos haga dudar del sabio y perfecto dominio de Dios sobre todo. Como dijo Thomas Watson, hasta que seamos pobres en espíritu y no somos capaces de recibir gracia, el que está hinchado con opinión de su propia excelencia y autosuficiencia no es apto para Cristo, está lleno ya. Pero si la mano está llena de guijarros, no puede recibir oro. El vaso se vacía primero antes de que viertas el vino. Dios vacía primero al hombre de sí mismo antes de derramar el precioso vino de su gracia. Si tu corazón está lleno de orgullo, por favor, ve hoy y humíllate ante el Señor para que vacíe ese orgullo y lo llene con su gracia. Porque si no, Él lo va a vaciar con su justa disciplina. Todo orgulloso será humillado, pero todo el que se humilla será exaltado. Dios advierte al rey mediante un sueño. Dios nos advierte hoy mediante su palabra. ¿En qué área te estás atribuyendo una gloria que le pertenece a Dios? Tal vez en tu matrimonio, tal vez con tus hijos, tal vez con tu salud. ¿En qué te estás atribuyendo la gloria que le pertenece a Dios? ¿En qué olvidaste que lo que tienes es por gracia y no por mérito? ¿En qué estás caminando en autosuficiencia? ¿Qué logros están cegando tu comprensión de Dios? ¿Tu posición? ¿Tu empresa? ¿Tus títulos? ¿Qué? Porque hoy Dios nos está dando una oportunidad. Arrepiéntete. Apártate de tu pecado y haz misericordia. Pero, ¿y cómo podemos ser redimidos de nuestro pecado? ¿Tenemos esa facultad? No. Esto solo podemos hacernos en Jesús. Así que acá el texto nos guía a Cristo y nos dice, hay soberbia. En todos nosotros hay soberbia, en medidas diferentes. O tal vez unos la maquillamos mejor que otros, pero todos somos orgullosos. Hoy tenemos la oportunidad de decirle, Señor, perdona mi soberbia. Perdóname.
Pero hoy entiendo que este perdón solo lo puedo recibir en Jesús. Así que hoy necesitamos venir a Cristo para pedirle que redima nuestros pecados. La soberbia se manifiesta en dureza con los otros. El rey orgulloso oprimía. Cuando tú estás enceguecido por el orgullo, maltratas a los demás, quieres imponerte en los demás, eres caprichoso, eres llevado de tu parecer, no escuchas, no atiendes consejo. Pero gloria a Dios cuando a través de Jesús trata nuestro corazón, nos humilla para recordarnos que es por Él, que es para su gloria y para su honra. Aquí no está reunido un puñado de personas humildes. Acá está reunido un puñado de pecadores orgullosos que necesitamos a Jesús para ser redimidos de nuestro pecado. Todos tenemos problema con el orgullo y todos hoy tenemos una oportunidad en Cristo de venir a sus pies para que seamos restaurados. ¿De qué tienes que pedirle perdón a Dios? Porque hoy también es un momento para decirle perdóname. Perdona mi orgullo y perdona mi soberbia. No ignores esta advertencia. No esperes a perder la razón. No esperes a caer en un estado deplorable. Ven hoy a Cristo. Ven hoy a Cristo. No importa. No importa cuán grande haya sido el pecado por nuestra soberbia. Ven hoy a Cristo, que Él es fiel y justo para perdonar a todo aquel que se arrepiente. ¿Y tú, que no has puesto tu fe en Jesús? Déjame decirte algo. El problema principal no es que vayas a lidiar con la disciplina de Dios. La disciplina de Dios, como bien lo dije, es para los que son hijos y la disciplina duele pero es restaurativa. O sea, la disciplina de Dios no nos quita la salvación. Pero si tú no has creído en Jesús, tú no te vas a encontrar con la disciplina de Dios, tú te vas a encontrar con la ira de Dios, porque la ira de Dios es para condenación. Así que tú necesitas venir a Jesús no por miedo a perder tu empresa, no por miedo a perder tu matrimonio, no por miedo a que te pase algo malo. Tú necesitas venir a Cristo para ser librado de la condenación eterna. Ven a Cristo. Porque puede que hayas sufrido mucho por el orgullo, pero si no vienes a Jesús, hay un sufrimiento que será mayor y se llama el infierno. Ven a Cristo. Porque puede que hayas perdido tu matrimonio. Puede que hayas perdido tu empresa por tu soberbia. Pero si no vienes a Jesús, vas a perder algo mayor, tu alma. Y estarás eternamente bajo la justa ira de Dios. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Señor, muchas gracias por lo que hoy nos recuerdas. Y hoy como iglesia te decimos, perdona nuestra soberbia. Perdona nuestro pecado. Y perdónanos si estamos pensando en este momento que este sermón es para mi hermano, para mi esposo, para mi hijo, para mi amigo, para mi pastor, para mi oveja. Este sermón es para cada uno de nosotros. Y hoy no nos estás llamando a mirar el orgullo de los otros. Hoy nos estás llamando a mirar nuestro propio orgullo. Y hoy todos nos unimos para decirte, perdona nuestras soberbias. Perdónanos por esos momentos en que nos atribuimos una gloria que solo te pertenece a ti. Perdónanos. Perdona todas las malas decisiones que hemos tomado por nuestra soberbia. Pero no queremos perder más nuestra razón. No queremos ser nublados más, Señor, de lo que el orgullo ya nos ha nublado. Y hoy venimos a través de los méritos de Cristo para pedirte que nos levantes. Restaura
nuestra empresa. Restaura nuestras finanzas. Restaura ese matrimonio que está debilitado por la soberbia. Restaura esa relación con los hijos que se ha dañado por nuestra soberbia. Y perdónanos. Pero aún, Señor, si tal vez nuestras finanzas no mejoraran o no volviéramos a tener una empresa brillante, que nos baste tu gracia. Que nos baste tu gracia. Gracias por tu perdón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar, por favor, la cena del Señor. Y le invito a que siga allí con su rostro inclinado.